Hola, soy Pamela Rus y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Vida Saludable. Activemos juntos tu mejor versión. Hola, yo soy el doctor Andrés Castañeda y hoy hablaremos del autocuidado y la salud masculina y específicamente sobre un dolor del que no solemos hablar mucho, el dolor testicular. ¿Alguna vez has escuchado la palabra varicocele o epididimitis? Son palabras bastante ajenas a nuestro vocabulario, pero con suerte, después de este programa dejarán de ser misteriosas y desconocidas para ti. ¿Sabes qué implicaciones tiene saber lo que significan? Que tendrás más herramientas para conocerte y autocuidarte. Empecemos con las preguntas importantes para este programa. ¿Alguna vez has experimentado un dolor en alguno de tus testículos? ¿Una ligera o casi imperceptible punzada? ¿O quizá algo más fuerte como un dolor que se extienda al vientre o a la espalda? Hoy veremos las causas más comunes para estos dolores y cómo perder el miedo o la pena para pedir ayuda. Recuerda que llevar una vida saludable también consiste en saber escuchar a tu cuerpo. Quédate con nosotros, esto y más en Vida Saludable, de Jóvenes en TV. Comenzamos. Para cáncer de testículo no existe un estudio de imagen o un estudio de laboratorio como tal que se le tenga que recomendar a los pacientes para hacer una detección temprana. Sin embargo, es importante aclarar que aquellos pacientes que noten un crecimiento del tamaño de su testículo, endurecimiento o dolor, es importante que acudan al médico a revisión, puesto que esto puede ser la primera alerta de que existe un cáncer testicular y la detección oportuna puede llevar a diagnosticar el tumor en una fase más temprana y que el tratamiento sea más fácil y más corto para el paciente. El cáncer testicular es alrededor de 1% de todos los tumores. Sin embargo, es importante tener en cuenta que es la principal causa de cáncer entre los hombres entre 15 y 34 años de edad. Es importante entender que nuestros números en México hablan de que a nuestros pacientes no les va tan bien porque se diagnostican en etapas más avanzadas. Por esto es importante crear conciencia que cuando existe un cáncer testicular se debe referir al urólogo y al oncólogo capacitados para resolver este tipo de casos, dado que el cáncer testicular, aun cuando se encuentre en etapas avanzadas, es susceptible de recibir un tratamiento con intención curativa. Cuando se encuentra una masa testicular o el paciente alerta que esto está pasando, se requiere la revisión por parte de un médico clínico que revise ese testículo y que realmente documente que hay un tumor en ese testículo. El paso siguiente es hacer un ultrasonido donde se pueda corroborar la aparición de este tumor a nivel testicular. Una vez encontrado, la mayoría de las veces tenemos que proceder a una cirugía que se llama orquiectomía, que significa quitar ese testículo dado que está enfermo por un tumor. Cuando tenemos el diagnóstico de un cáncer testicular, el médico siempre debe de tapificar al paciente. El tumor puede migrar del testículo a otras zonas, lo que se conoce como metástasis. Metástasis es tumor que se originó inicialmente en el testículo, pero ahora se encuentra a distancia. Esto puede ser en la parte de atrás del abdomen, que se conoce como retroperitoneo, o cualquier otro órgano como pueden ser pulmones, hígado, huesos, etc. Es por eso que el médico va a indicar unos estudios que se conocen estudios de etapificación, en donde nosotros en base a tomografía principalmente podemos definir si es que el cáncer testicular ha migrado a otros sitios y pudo haber hecho metástasis. Es importante comprender que el cáncer testicular es un tumor que se puede curar incluso cuando está en etapas más avanzadas. Nosotros damos tratamientos a base de diferentes métodos como pueden ser cirugía, radioterapia, quimioterapias, con lo que logramos dejar al paciente libre de enfermedad y curado. La palabra testículo viene del latín testiculus, testis, que significa testigo, y culus, que en este caso es usado como diminutivo, pero según el breve diccionario etimológico de la lengua castellana, Testiculus significaba testigo de la virilidad.
Si te preguntas por qué destinar un programa a hablar sobre este tipo de dolor, bien, porque los dolores testiculares afectan a hombres de todas las edades y algunos de los padecimientos a los que puede estar asociado son muy comunes entre los adolescentes entre los 13 y los 18 años. La adolescencia es una edad de muchos cambios y conocer nuestro cuerpo y escucharlo es el principio básico del autocuidado. Culturalmente, en generaciones anteriores, los hombres practicaban menos el autocuidado que las mujeres, pero tal vez tu generación logre romper esta falsa idea de que el hombre es fuerte e indestructible y se asuma tan vulnerable como cualquiera y tan capaz de cuidarse como cualquiera. Comencemos explicando qué son y para qué sirven los testículos. Veamos la siguiente cápsula. Los testículos nacen dentro de la cavidad abdominal durante la gestación. Aproximadamente a los 9 meses bajan hacia el área del escroto. El escroto es la bolsa de piel que lo sostiene y protege. Los testículos o glándulas sexuales masculinas, como también se les llama, necesitan una temperatura de 1 o 2 grados menos que la temperatura general del cuerpo para lograr una buena espermatogénesis, es decir, una correcta producción de espermatozoides. Los testículos no están protegidos por ningún hueso ni músculo. Son una de las partes más vulnerables del cuerpo masculino. En la parte de atrás del testículo se encuentra el epidídimo, un tubo de aproximadamente 7 centímetros de largo donde se almacenan los espermatozoides mientras maduran. Los conductos deferentes o conductos espermáticos que nacen en el epidídimo son las vías por donde se transporta el esperma por fuera de la bolsa escrotal. Detrás de la vejiga se encuentran las vesículas seminales, donde se acumula el esperma. Estas liberan un fluido preeyaculatorio incoloro que forma parte del semen. La uretra es un tubo que permite el flujo de orina hacia el exterior del cuerpo y también es el canal interno del pene por el que atraviesa el semen durante la eyaculación. El pene es el órgano reproductor externo del hombre. Para los bebés varones, los testículos deben descender hasta el escroto y cuando esto no sucede, se requiere una cirugía antes de cumplir 1 año y medio para garantizar que no tengan problemas en la adolescencia como cáncer testicular o problemas de infertilidad. Veamos la siguiente cápsula. La criptorquidia sucede cuando uno de los 2 testículos o ambos no descienden al escroto, su ubicación correcta antes del nacimiento. Afecta entre el 0.7 y el 2% de todos los recién nacidos en el mundo. Las exploraciones pediátricas son importantes en edad temprana para detectar esto, porque podría requerirse una solución quirúrgica. La cirugía debe hacerse antes de los 18 meses del niño. La falta de la detección temprana de la criptorquidia puede tener relación con otros problemas como la infertilidad y el cáncer de testículo, puesto que al no descender, el epíteto germinal sufre cambios en su estructura que afecta su comportamiento. Durante la adolescencia es muy importante aprender a hacer la autoexploración para detectar cualquier cambio. En este caso, es necesario acudir con una doctora. Ahora que ya conocemos y ubicamos como un mapa las partes que componen los testículos, ¿por qué puede llegar a doler? La primera causa, tal vez la más conocida, es por traumatismo. Puede ser por recibir un golpe. Si hay daño, dependerá de la intensidad. Afortunadamente, al estar hechos de un tejido esponjoso, pueden absorber algunos golpes sin llegar a presentar un daño permanente. Pero si el dolor no desaparece al cabo de 1 hora, si el escroto se inflama o se sientes un dolor punzante en el testículo o escroto, si sientes náuseas o presentas vómito o fiebre, debes acudir a un médico de inmediato, porque podrías haber sufrido una lesión grave que requiere atención médica de inmediato. Otra causa posible de dolor son las infecciones. Por ejemplo, cuando se adquiere una infección de transmisión sexual como clamidia o gonorrea, se puede inflamar el testículo o el epidídimo. A la inflamación del testículo se le conoce como orquiepididimitis y a la inflamación del epidídimo, epididimitis. El tratamiento para estas infecciones se basa en antibióticos y una vez que la infección desaparece, el dolor también. Una nueva recomendación: acude con un especialista.
Más vale prevenir porque de no tratarse a tiempo, el daño puede ser tan grave que incluso requiera cirugía y en algunos casos graves existe la posibilidad de quedar infértil. Pero además de estas dolencias, existen otras que son conocidas como dolores agudos o súbitos y requieren tratarse con mayor urgencia. Charlemos con un especialista. Estamos con el doctor Pedro Pardo, especialista en urología. Doctor, hemos explicado algunas causas del dolor testicular. ¿Las infecciones de transmisión sexual pueden causar dolor testicular como síntoma? ¿Qué implica tener una infección en los testículos? ¿Hay algo en riesgo? Las infecciones de cualquier tipo nos pueden generar dolor en el testículo. Entre las infecciones que se transmiten por actividad sexual, hay que definir entre las que son de transmisión sexual y las que son por actividad sexual. Ambas nos pueden generar dolor a nivel testicular. ¿Y qué hay en riesgo cuando tenemos alguna infección? Si tenemos una infección a nivel testicular y no se trata a tiempo, podemos llegar a obtener un absceso o una colección de pus en el testículo y en última instancia incluso perder el testículo. Doctor, además de las lesiones y las infecciones, ¿cuáles son otras posibles causas de dolor testicular agudo? De dolor testicular agudo tenemos que tener en cuenta también la torsión testicular, que es cuando el testículo gira sobre su propio eje y permite que no le llegue suficiente sangre al testículo y esto genera dolor agudo, traumatismo, golpes e incluso cáncer. Doctor, ¿qué es exactamente la torsión? ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas de la torsión, el más importante es dolor a nivel testicular agudo. El segundo es que tenemos que el testículo pierde su eje horizontal y se lateraliza. Y esto sucede de manera súbita porque deja de pasar sangre a través del cordón espermático porque se anuda el cordón, no se gira sobre su propio eje. ¿Y eso pasa naturalmente o hay algo que lo provoque? No hay nada que haga el paciente para que lo provoque, es algo que tenemos algunos pacientes en donde es más laxo el tejido y da más posibilidades de que se pueda girar el tejido. Doctor, ¿qué tan urgente es y cómo se debe tratar la torsión? La torsión testicular es una urgencia médico-quirúrgica, se debe tratar inmediatamente. A mayor tiempo que pase un testículo sin irrigación, peores resultados vamos a tener. Doctor, ¿qué pasa de no acudir a urgencias dentro de las primeras 4 horas? El testículo va perdiendo irrigación. Hay áreas del testículo que se van a empezar a necrosar, esto quiere decir que se empiezan a morir y ese tejido muerto es tejido que ya no es viable, es tejido que no se va a recuperar. Entonces, cuando tienes que hacer una cirugía de corrección de la torsión, se tiene que valorar si el tejido es viable una vez que se corrige la posición anormal y si no es viable, pues el paciente pierde el testículo. Doctor, está muy interesante esta plática que estamos teniendo. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos contigo. Claro que sí, aquí seguimos. Gracias. Ahora toca hablar de la salud preventiva. ¿Sabías que el cáncer de testículo es de los pocos con una alta incidencia en jóvenes? Según la Sociedad Americana del Cáncer, el 6% de los hombres que lo padecen son menores de edad y según cifras oficiales en México, 4.500 hombres lo padecen al año. Atención, si se detecta a tiempo es completamente curable. Y para prevenirlo solo tienes que hacer una cosa, revisarte una vez al mes. Esto te permitirá reconocer de inmediato si algo se siente distinto. La autoexploración es una de las formas más efectivas de practicar autocuidados y salud preventiva. Antes de ver el tutorial que Andrés tiene preparado, vayamos de nuevo con el experto. Estamos de regreso con el médico y especialista en urología Pedro Pardo para que nos platique más acerca de la atención y cuidado del aparato reproductor masculino. Doctor, ¿cómo saber si estamos ante un caso de cáncer testicular? Lo más importante es que se le enseñe al niño a explorarse los testículos. Hay que quitarnos ese tabú de no revisarnos los testículos, de no tocarnos los testículos. Es la principal forma en la que vamos a llegar a un diagnóstico de cáncer. ¿Qué es lo que pasa? Principalmente aumento de volumen a nivel del testículo y aumento o cambios en la consistencia del testículo. El testículo se pone más duro de lo normal. Doctor, ¿por qué es común entre jóvenes? Por incidencia, el cáncer de testículo sucede en gente joven, en menores de 35, menores de 32 años, porque es cuando más activo está la replicación o duplicación celular. Y hay que recordar que los cánceres son eso, mutaciones a nivel celular que pierden control y pues, se genera un tumor. Doctor, ¿existen factores que predispongan?
El principal factor predisponente para cáncer de testículo es la criptorquidia. La criptorquidia es cuando el testículo no baja la bolsa escrotal en el momento del nacimiento. Entonces el bebé nace con un testículo arriba. En especial a estos niños hay que tenerles un seguimiento muy cercano por el riesgo de cáncer que llevan. Doctor, si un chico presenta cualquiera de los síntomas que usted menciona, ¿qué debe hacer? Lo primero que debe hacer es notar el síntoma, diferenciarlo de que sea algo anormal, que no lo sienta como que es lo habitual en su cuerpo y decírselo a su médico tratante, ya sea un pediatra, ya sea un médico general o en el caso de nosotros un urólogo. Nada de remedios caseros. No, para nada. Primero hay que ver qué está pasando, sentir la lesión y definir qué vamos a hacer. Doctor, ¿cuál es el porcentaje de éxito cuando se hace una detección temprana? El cáncer de testículo tiene de las tasas más altas de curación a nivel de todos los cánceres de la economía humana. Entonces, se cura en un 98% de los casos y se diagnostica y se trata a tiempo. Pedro, ¿qué precauciones recomiendas tomar al hacer deportes de contacto para no sufrir lesiones o traumatismos en los testículos? Lo principal sería usar un protector de testículos. Hay muchos protectores como conchas o suspensorios que tienen una capa rígida que evitan que el contacto o el golpe genere trauma a nivel testicular. Y obviamente no exponernos a actividades de alto riesgo, si se puede. Pedro, pues sigue estando muy interesante esta plática. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Claro que sí, aquí seguimos contigo. Es recomendable hacer la autoexploración de los testículos una vez al mes, durante o después de un baño, así el escroto estará más relajado y eso facilitará la detección de algún bulto. Examina un testículo a la vez, comienza con la mano derecha, haz a un lado tu pene y deja que se recargue en esta. Después, agarra suavemente la parte superior del escroto con el pulgar en la parte superior del testículo y con el índice y medio abajo. Pellízcalo suavemente para que el testículo no se mueva durante la exploración. Deberás notar el cordón espermático entre tus dedos. Este cordón conecta el testículo con el resto del cuerpo. Con la mano libre, desliza el pulgar y los demás dedos por ambos lados del testículo, de arriba a abajo. Pálpalo para notar posibles protuberancias, pueden ser tan pequeñas como un granito de arroz. Luego, desliza los dedos por la parte delantera y trasera del testículo. En la parte trasera superior deberás notar el epidídimo, que es un conducto que transporta la esperma. Se trata de un bulto normal y puede ser sensible al tacto. Después repítelo con el lado izquierdo. Si notas algo que te parece extraño, guarda la calma. Un bulto o hinchazón no implica forzosamente la presencia de cáncer, pero sí la necesidad de acudir a revisar con tu doctor o doctora. Estamos de regreso con el doctor Pedro Pardo. Doctor, ¿qué son la varicocele y la hidrocele y cómo se diferencian? Mira, el varicocele es una dilatación venosa de las venas que están drenando el testículo, o lo que viene siendo una varice del testículo. Y el hidrocele es un acúmulo de líquido en la última capa del testículo. Entonces se acumula líquido, es diferente. Uno es sangre y el otro es líquido. ¿Tienen efectos distintos en nuestro cuerpo? La sensación que tiene el varón con el varicocele y el hidrocele puede ser la misma. En el caso del hidrocele, algo muy común es mucho más aumento de volumen que con el varicocele. Y con el varicocele tiende a ser un dolor como mudo, un dolor muy crónico que genera como pesadez a nivel testicular. Ya cuando el varicocele es muy avanzado, se pueden tocar las venas dilatadas a nivel de testículo y esos son grados ya avanzados de varicocele. Doctor, ¿son comunes entre los jóvenes? Sí, es muy común el varicocele entre los jóvenes, en especial el varicocele del lado izquierdo por la anatomía que tiene el drenaje del testículo izquierdo, que es diferente al drenaje del testículo derecho. Ok, ¿entre qué edades más o menos se presenta? El varicocele se presenta en la edad de los 12 en adelante. Habitualmente en la pubertad los empezamos a diagnosticar, pero se pueden presentar hasta la edad adulta. Doctor, ¿qué es la epididimitis? ¿Qué se debe hacer en caso de presentar los síntomas? La epididimitis es una infección del epidídimo, que es la parte posterior al testículo. En el testículo tenemos dos partes que hay que diferenciar a la hora de tocarnos como varones. Uno es el testículo y lo otro es la parte de atrás, que es como un gusanito que se llama epidídimo, donde maduran los espermatozoides. Cuando se infecta esta área se conoce como epididimitis o una infección del epidídimo. Doctor, ¿los jóvenes deberían ir
cada cierto tiempo a una revisión con un urólogo o es suficiente con hacerse exploraciones y estar atento a cualquier cambio o síntoma? Un joven sano no tendría por qué ir con un urólogo de rutina, eso es una realidad. Lo ideal es que un joven sano vaya con su pediatra o su médico general con sus visitas de rutina y en la autoexploración determinar si hay algún cambio que genere la preocupación de ir ya con un especialista. Doctor, ¿qué tan valioso es acudir ante cualquier síntoma con un profesional de la salud? Es decir, ¿el tiempo puede ser un factor decisivo en el pronóstico de diferentes problemas testiculares? Claro, en especial con los problemas vasculares es de vital importancia la velocidad con la que se atiende el caso. Entre más tiempo pasa en un problema vascular como en la torsión testicular, que no le va a llegar sangre al testículo, pues peores resultados vamos a tener a la hora de corregirlo. Igualmente en trauma testicular, las primeras horas de reparación de un trauma de testículo son las más importantes para lograr reparar bien el tejido y que podamos recuperar la función de ese testículo. Doctor, en caso de que un varón pierda uno de sus testículos, ¿puede seguir siendo fértil? Un varón con un testículo es fértil. Nada más el detalle aquí es la causa de la pérdida del otro testículo. Si el paciente tuvo cáncer de testículo, hay que entender que muchos de estos pacientes van a recibir quimioterapia. Y lo que puede reducir las tasas de fertilidad es más bien la quimioterapia, no el hecho de nada más tener un solo testículo. Pero una persona con un testículo es fértil, hasta demostrar lo contrario. Doctor, para cerrar esta entrevista, ¿qué recomendaciones le daría a los jóvenes para mantener una buena salud testicular? Lo más importante sería que conozcan su cuerpo, que exploren su cuerpo, que se toquen los testículos y que lo hagan con periodicidad. No sirve nada hacerlo una vez al año, no. Lo ideal es, como recomendamos con las mujeres, hacer una exploración de mama. En el varón hay que hacer una exploración de testículo cada mes, de preferencia el mismo día del mes, durante el baño y con calma en un ambiente cálido, porque si el ambiente es frío, los testículos se retraen y es más difícil explorarlos. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, Pamela, y aquí estamos para cualquier otra duda o pregunta que surja. ¿Crees que la vergüenza o los prejuicios pueden ser algunos de los motivos por los que un chavo no se atreve a pedir ayuda si siente dolor en los testículos? No hay duda de que vivimos en una época en la que la comunicación entre padres e hijos es más franca. Pero si por alguna razón no te atreves a hablar con algún familiar, acude con alguien de tu confianza, un profesor o un médico familiar de tu comunidad. Importantísimo, siempre comuniquen sus dudas e inquietudes. Pedir ayuda puede salvar su vida. En cada programa me convenzo más de lo importante que es hablar del cuerpo con toda naturalidad. El cuerpo y su funcionamiento, y sobre todo lo relativo a la sexualidad, no pueden ser un tema prohibido, es decir, un tema tabú nunca más. Prevención, prevención, prevención. Para vivir y disfrutar de tu cuerpo plenamente hay que cuidarlo. Hasta pronto. Espero que hayas aprendido un poco más sobre cómo cuidar tu salud. Aprovecha que estás en la edad perfecta para hacer ejercicio, alimentarte y divertirte sanamente. No olvides que nos interesa escucharte, conocer tu opinión. Participa con Jóvenes en TV y haz este programa con nosotros. Vida saludable, activemos juntos tu mejor versión. Hasta la próxima.